Ok. Toda esa teoría, esas clases que vimos, yo voy a poner aquí una introducción de una de mis prédicas. No es de una prédica que yo he dado aquí en la iglesia, pero sí, porque yo la tengo preparada, pero no es de las que Dios me ha dado para darla aquí, yo la voy a dar a otra iglesia. Entonces, así conforme a los pasos que hemos visto, mi prédica tiene como título, recuerden que primero vemos el tema y todo, pero yo así la tengo diseñada. Bueno, primero tenemos el texto. ¿Ah? Después sigue el tema. Luego sigue el título. El título es lo más importante, pero está en tercer lugar. Luego sigue el asunto. A ver, hermanas, alguien que me recuerde qué es el eto, qué es el eso de la introducción. Hermano, buenos días. Buenos días. Aquí en la hojita que nos dio, ¿Sí? tenemos texto, asunto, tema, título, proposición, interrogante sermonaria, descripción de los oyentes, objetivo general, objetivo específico, clasificación y modelo. Así está en la hojita. Ok, muy bien. Ok. La esencia del texto es el eto. Y la esencia del sermón. ¿Por qué eto? Es esencia del texto en una oración. Esencia del sermón en oraciones. En una oración gramatical. ¿Sí? Son todos los pasos que vimos durante estos meses. ¿Sí? ¿Vamos correctos o no? Sí. Ok. El texto, si quieren abrir su Biblia, el texto es Lucas 9, del 57 en adelante. Perdón, ¿cuál sí? Lucas 9, 57 al 72. Gracias. ¿Sí? Esta es una introducción de una prédica mía, por eso lo estoy poniendo para que ya tengan bien cómo se realiza.
porque algunos en sus introducciones les faltó un punto, o pusieron el tema hasta el último, o el asunto lo pusieron primero. Así es como debe de ir. Esto es, como les dije yo, que era la homilética. Es una guía. Esta es mi guía para todo el desarrollo que voy a hacer en mi prédica. ¿Sí? Y todo va de la mano. Por eso es importante, no nada más estuvimos viendo pura teoría. ¿Por qué se los di? Porque esto es lo más. Todo esto nos va a ayudar a formar el desarrollo de la prédica. ¿Ya tienen Lucas 9? Ok. Vamos a suponer que yo estoy empezando la prédica. Lo saludo, hacemos la oración, o primero leemos el texto. Es todos los requisitos, todo lo que el predicador hace, su forma de vestir, su forma de hablar, o sea, todo esto lo vamos a ver en el curso en el desarrollo. ¿Por qué es importante la forma de vestir? ¿Por qué es importante la forma de hablar, de presentarse? Si manoteamos, si caminamos, si nada más estamos parados. O sea, todo eso, qué es correcto, qué es incorrecto, la mayoría de las cosas son correctas. ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo para que sepamos también, porque también debemos de tener una clase donde sepamos pararnos en el púlpito. ¿Sí? Entonces, ya después del saludo y todo, de decirles qué tal, cómo sintieron la alabanza y todo eso, empiezo yo a trabajar con mi introducción. ¿Sí? Entonces, les digo, abran sus Biblias, vamos a ver el capítulo 9, versículo 57, que dice así: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: sus guaridas y las aves de los cielos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a ver qué quieren decir esto. Yo le puse como tema las implicaciones para seguir a Cristo. Este es el tema de todo lo que habla estos versículos. Las implicaciones. ¿Qué implica seguir a Cristo? Como tema le puse sígueme. Como título, perdón. El título de mi prédica se llama Sígueme. Ajá. ¿Cuál va a ser el asunto que vamos a estar desarrollando? El seguimiento. ¿Sí? Esos fueron algunos errores que yo vi en sus introducciones que me entregaron. Algunos pusieron un título demasiado largo que pudo haber sido el tema. Algunos pusieron el tema muy corto con una sola palabra que pudo haber sido el tema, el título. O sea, como que lo voltearon. Y el asunto me pone en una oración con un párrafo de 3 renglones. Está bien, pero para un predicador no debe de ser tan largo, porque este párrafo que me pusieron lo pueden incluir en el desarrollo. ¿Sí? Porque no podemos ser repetitivos. No puedo decir una cosa y después en el desarrollo volverlo a... En la conclusión es en la única... En la conclusión es en el único donde se repite toda la prédica, pero resumida y con otras palabras. O sea, no exactamente lo mismo. Ya vimos que el título es Sígueme, el asunto va a ser el seguimiento, la esencia del texto. Yo le puse que Jesús nos advierte qué implica seguirlo.
En el texto, Jesús da dos respuestas. Una que quiere ir a enterrar a su padre y la otra es a quien quiere irse a despedir de su familia. Entonces, ¿cuál es la esencia de todo el texto, de todos estos versículos? Que Jesús está advirtiendo cuáles son las implicaciones de seguirlo. ¿Por qué implicaciones de seguirlo? Porque Jesús está diciendo, ven y sígueme, pero le ponen pretextos. Esa es la esencia de todo el texto. Y Jesús está advirtiendo quién no sirve para el reino y les está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y todo esto, para mí, todo esto que implica, lo voy a dar en mi desarrollo. No me puedo adelantar ahorita a decirle, pues es que implica, ¿qué quiere decir muerto? Pues muerto quiere decir muerto espiritualmente. O sea, todo eso va a ir en el desarrollo. Por eso ven la importancia de hacer todo una introducción. Yo ya tengo en mi cabeza esta oración, que es toda la esencia. Pero ¿cuál va a ser la esencia de mi prédica? Esta es la más importante. Todo creyente, y ahí en sus hojas y en los videos está cómo se explica. También ustedes pueden repetir las clases en los videos, porque esta es la importante. Todo creyente debe conocer y yo lo subrayo siempre y lo pongo en negras. Aquí se lo estoy poniendo. Las implicaciones toda esta es la esencia de mi sermón. Yo en mis bosquejos lo pongo en negritas, lo subrayo. ¿Por qué? Porque en esta simple oración va a ir todo mi desarrollo. Todo creyente, toda la iglesia, o puedo poner toda la iglesia, debemos conocer qué implica seguir a Cristo. Son muchísimas implicaciones que nos habla estos versículos. ¿Sí? Y aquí ya está la última clase, mi interrogante sermonaria. Y en mi interrogante sermonaria, yo puse la pregunta, ¿cuál? ¿Por qué creen que le puse esa cuál? Todo creyente debe conocer las implicaciones de seguir a Cristo. ¿Cuáles? Acuérdense que todo esto es para nosotros. Es lo que vamos a estar hablando de la iglesia. ¿Cuáles son las implicaciones que debemos de saber para seguir? Esta es mi introducción. Entonces, en base a mi introducción, ya leímos el texto, ya hicimos la oración, y les digo, hermanos, bueno, no les voy a predicar, más o menos les estoy enseñando cómo se empieza una prédica, ya con todo nuestro bosquejo. Hermanos, pues viendo, leyendo, pues sí había un anhelo de los hermanos, de estas personas, el seguir a Cristo. Pero primero dijo, puso primero ir a enterrar a su padre, el otro puso primero a su familia, y la Biblia nos enseña que primero debemos ver hacia Cristo, porque es el primer mandamiento. ¿Sí? En lugar de poner a Jesús en primer lugar, hicieron ir a despedirse, a hacer otras cosas. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba bajando de la barca y le dijo a Jesús,
Sígueme, yo te haré pescador de hombres. Le dijo a Jesús, mira, despedir. No. Dejó la red ahí, si había pescado, dejó los peces, dejó todo. Y lo siguió. A diferencia de estos dos. Entonces, por eso debemos de saber cuáles son las implicaciones. Ya vieron cómo ya hice mi introducción. Díganme la atención de la iglesia. Todo esto va en la introducción. ¿Cuáles? ¿Ya copiaron? ¿Ya puedo borrar? Ok. Esta es la importante, no lo pierdan nunca de vista. Para ustedes. Porque esto es todo el desarrollo. Por eso es importante la interrogancia. Podemos ponerle cómo. ¿Cómo doy a entender las implicaciones a la iglesia? Recuerden que esta, con lo que vimos, es de nosotros. Es para nosotros. En este caso no sería si el título es ella. Hermano, ¿me puede dar permiso de copiarlos del pizarrón? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, cada quien pone, es su prédica, es su introducción y este es su guía. Esto es lo que yo puse porque así yo me guié para poderles ahorita dar esa explicación de cómo iniciar a traer a la iglesia. Entonces, ¿ya? Hermano, ¿me manda foto del pizarrón? ¿Perdón? Que si me mandaba foto del pizarrón porque no se ve. Sí, en un momento. Muchas gracias. Entonces, No tomo fotos a mi cuaderno. si gusta. Sí. Sí. Ahorita se las manda a la hermana Candelaria de los apuntes que tiene. Ya le habíamos dado. Entonces, bueno, ya tengo esto, ya empecé a dar yo mi introducción. ¿Sí? Este es mi guía. Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué fue lo que vimos que sigue? La oración de transición es lo último. Después de la oración de transición, por eso esta es la última. Si recuerdan, les dije que la oración de transición es una oración donde lleva un verbo presente, donde lleva el significado de lo que yo voy a hablar durante todo mi desarrollo. Puede ser un párrafo de 3 renglones, puede ser una oración más larga, puede ser una oración más corta. Es lo que ustedes deseen poner. Ajá. Pueden poner un ejemplo, la hermana Paz, yo también, no sé si me ha visto predicar aquí, y yo les pongo luego ejemplos. En la última predica puse el ejemplo de que estamos afanados y les puse el ejemplo de un hámster que nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas en la rueda, pero no llega a nada. Y así es nuestra vida. Ponemos el despertador, lo apagamos, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, salimos al trabajo y en el trabajo ahí nos comemos durante el día, regresamos y no oramos, regresamos, nos acostamos, platicamos rápido con la esposa, con los niños, revisamos y otra vez a dormir. Es lo mismo. A mí me gusta dar muchos ejemplos en mi oración de transición. Las hermanas ya que me han visto, pongo diferentes ejemplos de la vida cotidiana para que más o menos entiendan de lo que vamos a estar hablando. Y en esta prédica, mi oración de transición dice, y por eso, y por... En esta ocasión vamos a comentar verbo en presente,
que debe de llevar la oración de transición. Vamos a comentar tres implicaciones porque es importante decir qué es lo que vamos a ver. Ya se los he explicado varias veces. Para que estén atentos. Para que estén atentos. Hay gente que nada más está esperando que termine la prédica y dejan de ponernos atención. Es importantísimo. Vamos a ver 2 puntos. Vamos a ver 4 características. Vamos a ver 3. Les expliqué también que pueden ser, no pueden ser menos de 2, ni más de 4, porque se nos va a ir una vez. 2, 3 o 4. Lo ideal de todo predicador o la mayoría son 3. Y recuerden que les dije que en el desarrollo vamos a ver, como primera implicación, y les damos el desarrollo y todo. Como segunda implicación, hay gente que dice, ya no, lleva 2, le falta 1. En realidad hay gente que está aquí en la iglesia. No, para llamar la atención porque luego también lo primo. Y ya no saben cuántos puntos van a acabar. Ya cuando hay que yo diga, vamos a ver el tercer y último punto, ay, bueno, el domingo y el segundo, pero voy a poner atención al tercero. Por eso es importante 3 implicaciones para llevar y que la iglesia se dé cuenta que en realidad preparamos la prédica. ¿Sí? Y esto es parte también de lo de la iglesia, es una guía. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Si no hago yo en mi desarrollo los puntos, me salgo y de repente empiezo a platicar de un testimonio y ya no me entiendo. Para nosotros también, no nada más para la iglesia. Para nosotros es más importante ver en qué punto voy. Porque a lo mejor el Espíritu Santo me empieza a decir, háblale de esto, dice, en el momento de estar en el púlpito, Dios nos puede hablar y nos cambia lo que yo tengo escrito en mi desarrollo. Pero ¿cómo puedo volver otra vez a agarrar el hilo de toda la prédica? Con mi guía. Para eso tengo mi bosquejo. ¿Sí? Las cuales debemos, ya ven cómo es una oración. Todo cristiano. A veces en las prédicas a mí no me gusta usar la palabra cristiano, porque debemos ir al día. Antes los católicos eran católicos y no se les llamaba de otra forma. Si tienen amistades, amigos católicos, no, ya no se hacen llamar católicos. ¿Cómo se hacen llamar ahora? Católicos de Manchester. ¿Ya son cristianos también? ¿Cristianos? En las misas. Ya. Por eso ya no me gusta. Esa es la importancia de irse actualizando. Yo no les puedo preparar una prédica a los jóvenes, pero hablarles de mi época. ¿Ustedes creen que me van a entender? En mi época ni había celulares, ni había CD. Eran mis... Con esta pluma yo regresaba a mi cassette y los grababa las canciones y les grababa con sociales a veces y todo. ¿Creen que me van a entender? Entonces yo tengo que actualizarme, que estar leyendo continuamente, ver los jóvenes qué es lo que les atrae, qué juegos en el internet. Si yo no sé nada de eso, ¿creen que yo le puedo predicar a los jóvenes? Si yo no estoy al día de lo que sucede, no puedo preparar una prédica al tiempo actual. Esta prédica tiene del año pasado. Ya pasó un año. Yo tengo que ver qué hay actual. Sí, en esta práctica actual, pues de qué lo llevó a dar esta práctica. Si quieres de las primeras clases, para acercarte a preparar una prédica y saber de qué quiero hablar, me siento y me pongo en oración. Señor, ¿qué quieres tú? Yo no me sé la Biblia, yo no soy un erudito bíblico, ni un teólogo, pero yo me siento y le digo, de lo que yo sé, Señor, ¿qué quieres que yo? Y Dios me empieza a dar palabras.
Después de que hago mi oración, empiezo a buscar la Biblia, empiezo a buscar clases, empiezo a buscar el libro, y de repente, y durante el desarrollo, ya usted ya me ha oído, durante el desarrollo yo de que empiezo a hacer yo mi prédica, o cuando ya la termino, que es por lo regular cuando recibo los regaños de Dios, me dice, esto no, esto sí, quítale, agrégale, pero siempre es en oración, siempre es en oración. Para poder dar una palabra que en verdad venga de Dios, debemos estar en oración, en oración. Yo, lo más que me he tardado yo, son 3 días en hacer una prédica. Pero cuando me siento al otro día, Dios ya me cambió algo, pero porque ya me puse yo a hablar. Dios ya, pues yo ya tengo una idea, ya me siento y escribí, y en ese momento tengo muchísimas cosas aparte de lo que yo tengo. Por eso es importante la introducción. Hago muchísimo énfasis en que la introducción es lo más importante, porque de aquí, de la introducción, parte el mensaje que viene de Dios. Esta es mi oración de transición. Hasta aquí termina mi introducción. Y de aquí, yo ya tengo todo mi desarrollo. Es una prédica que yo ya tengo. ¿Sí? Entonces, por eso en esta ocasión, ya que les dije el título, el tema, les puse algún ejemplo, les puse alguna, si les gusta tomar foto y subirla al grupo, yo ya yo ya cuando empiezo mi oración de transición, ya estoy predicando mi desarrollo. Pues yo estoy en el púlpito y les digo, y por todo lo que les expliqué y por el ejemplo que les puse, en esta ocasión vamos a ver 3 implicaciones. Vamos, desde que lo estamos viendo en el momento. 3 implicaciones. ¿Es el verbo que pide? Vamos. 3 implicaciones. O sea, ¿qué implica? ¿Qué es lo que Dios quiere? Implicaciones son qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea. 3 implicaciones las cuales debemos, todo cristiano, esto ya se lo cambié. Si vieron en mi introducción, dice creyente. Todo creyente, porque ya cristianos ya se hacen llamar también los católicos. Y de hecho, antes de, aquí en México se les llama católicos, pero en la historia de la iglesia, cuando creció la iglesia de Roma, era la iglesia cristiana romana, católicos cristianos romanos. La palabra cristiano tiene un poquito más de 2000 años que apareció después de que Jesús ascendió. Porque cristiano se le llamó a los gentiles que se convertían. No recuerdo bien si fue Pablo o Pedro que empezó a decirles cristianos porque seguidores de Cristo. Cristiano es seguidor de Cristo. Entonces tiene siglos. ¿Sí? Esta es mi introducción, lo que apuntaron anteriormente y hasta aquí. Pero después de esto ya no pueden seguir. Entonces vamos, ya voy a empezar con el desarrollo. No, todo esto ya es de continuo. Vamos a ver 3 implicaciones de cuál todo creyente debe de conocer para seguir a Cristo. Como punto número 1. El punto número 1 ya es el desarrollo, que es el que vamos a empezar a ver ahorita. Sí, pero yo no debo de hacer pausas ni decir, hasta aquí está la introducción. Pero sí va a mencionar punto. Sí. Yo termino de decir toda esta oración, que es la oración de transición. ¿Por qué se llama transición? Porque de la introducción sigue el desarrollo. O sea, debo de hacer como cuando el río se junta en el mar.
Bien. Al momento que llega el río y desemboca en el mar, llega una ola y empieza a juntarse, se mezclan. Hacen una transición, es lo mismo que yo voy a hacer. Con esta oración, no voy a decir, este es mi bosquejo. Bueno, No, ¿ya? bien. Ok. Ya hice mi oración de transición. Y tengo que tener yo escrito, porque es mi guía, es mi bosquejo. Ahora sí, sigue el bosquejo, el desarrollo. Ya hice mi introducción, sigue mi bosquejo, que es lo mismo que es el desarrollo. Si quieren, le ponemos, porque el bosquejo es toda la prédica. Desarrollo. Les dije, vamos a ver 3 implicaciones. Y así lo tengo que anotar, porque si no, yo mismo me puedo perder. Primera implicación, segunda, tercera, y todo lo que yo voy a decir como con mi primera implicación. ¿De dónde voy a sacar la primera, la segunda, la tercera implicación? Ahí viene todo el desarrollo. Recuerden que el interrogante sermonario dice ¿cuáles? Yo mismo puse ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas implicaciones? Esa es mi pregunta, esa es mi interrogante sermonaria. Pues son 3, pero ¿cuáles son? Vamos a ver. Para poder llevar un desarrollo, esto lo vamos a ir viendo conforme todos estos meses, ya casi de aquí a que terminemos. Porque nos falta la conclusión. La conclusión es lo más sencillo, es el resumen. Pero bueno, para tener debo de tener una idea central. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea central? ¿Cuál es? Esa es mi idea central. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Correcto? Mi idea central, ¿cuáles son las implicaciones? Pues el ser llamado, y con el llamado viene el seguimiento. Este sería mi primer punto. De mi idea central, primer punto. Mi segundo punto es el servicio. ¿Por qué el servicio? Lo vamos a ir viendo. Porque es para lo que Dios me está llamando. Porque es para lo que estoy siguiendo yo a Dios. ¿Qué servicio le quiero dar a Dios? Y como tercer punto de la prédica que yo tengo, es el ser enviado. ¿A dónde me voy a enviar Dios? Pues me puede enviar de misionero, me puede enviar de pastor, me puede enviar de predicador, pero todo esto yo lo voy a enseñar, o lo voy a mostrar, porque una prédica no es enseñanza, es
ministrar a la iglesia, mostrarles la verdad. ¿Sí? Entonces es llamado, seguimiento, servicio y ser enviado. Yo no puedo empezar mi desarrollo si ni siquiera yo como predicador conozco el significado de esas palabras. ¿Sí? Pero bueno, ya tengo mi idea central. ¿Sí? Entonces, lo segundo, el desarrollo es el que cuesta más trabajo y el que nos va a abarcar más tiempo. Porque tengo que buscar, ¿ya puedo borrar? Ya. Ok. Tengo que darme a la tarea, aquí sí ya viene la investigación, aquí sí ya viene el leer. Yo les recomiendo que usen diccionarios bíblicos, no el diccionario de la Real Academia. Es muy importante que sí lo oigamos. Pero, ¿por qué un diccionario bíblico? Porque lo primero que voy a buscar, que es mi primera implicación, ¿qué quiere decir llamado y qué quiere decir seguimiento? Para yo poder darles, para yo poder darles el primer punto de mi idea central, mi primer punto es el llamado y el seguimiento. ¿Qué es lo que hace en el versículo 57 y 58? Jesús los está llamando y les dice, síganme. Esa es mi primera implicación. Viene por un llamado y por el querer seguir. Pero tengo que decirles qué quiere decir llamado y qué quiere decir seguimiento. ¿Sí? De la prédica que yo estoy dando de los versículos, todo parte de un llamado y del querer seguir. Llamado en griego es kleis. Tengo que saber eso. ¿Y por qué se los estoy poniendo? Para que empiece más o menos a tomar forma cómo van a ser su, su desarrollo. Ajá. Buscar los significados en los textos originales. Irnos a buscar el texto original. ¿Qué quiere decir en griego? Ya les di que pueden buscar en el Logos, K-Logos, en la aplicación Word, ¿sí se llama? Word o Logos, K-Logos. Cualquiera de esas dos, ahí buscan el significado de las. En el Logos, K-Logos, ponen el versículo y buscan seguir. Y si no tiene diccionario, Logos, K-Logos tiene diccionario, le ponen seguimiento o seguir y se los da en griego. Igual es Word, y Word también tiene. Y después voy a buscar para mi segundo punto, este es mi primer punto. Mi segundo punto es servicio. Esta es la palabra que voy a buscar para darla a explicar y el ser enviado. De mi idea central ya empieza a partir, ya empieza a tomar forma, a querer empezar a tomar forma. Ya investigué todas estas palabras. Ajá. Entonces, ¿cuál es la primera implicación con el llamado y seguimiento? En mi bosquejo, les repito, esta es prédica mía, en mi bosquejo, mi primer punto, o mi primera implicación es, implica renunciar
a la comodidad. Esa es la primera implicación. Ya vieron, si ustedes en su casa ven con atención la introducción, pueden ver que la primera implicación del desarrollo de la prédica tiene mucho que ver con lo que se habló en la introducción. ¿Sí? El llamado es tomar una iniciativa. Fuiste llamado, pero ¿quién toma la iniciativa? Pues el que es llamado. Yo te puedo decir, hermano, vamos a limpiar los baños. Si tú gustas, si quieres, tomas la iniciativa de seguirme a lavar el baño. Lo que no hicieron estos dos. ¿Ya vieron cómo el llamado tiene un significado? Y eso que se les voy a decir, el llamado en el original es place, que es tomar la iniciativa y llama por medio de la palabra a las acciones. Yo lo estoy llamando a usted por medio de mis palabras y yo me voy a poner en acción. Ya usted, si hace caso de ese llamado, pues ya me va a seguir. Pero ¿qué es seguir? ¿O qué es un seguimiento? Es caminar con alguien, acompañar o ir detrás. ¿Qué place puede decir que es predicar con el ejemplo? ¿O qué convención? Kleis en griego es llamado. Y eso implica seguir por medio de... Yo te estoy llamando, de ti depende si me quieres seguir. Pero ¿qué es seguimiento? Si buscamos llamada, yo no lo he buscado. Si llamamos buscar en un diccionario, es completamente a lo que dice el original. Recordemos que la Biblia está escrita en griego y por eso debemos de buscar el original. Entonces, seguimiento es apoloutein con K. Y es caminar, y esta palabra en griego, su significado es caminar, ir junto o ir detrás de aquel que me llamó. ¿Sí? Ya vieron la importancia de ir. Estas son las palabras, debemos de buscar las palabras importantes de nuestro texto. ¿Sí? Para sacar estas palabras, debemos de buscar qué nos dice el texto y por qué lo dice. ¿Sí? ¿Qué nos dice el texto y por qué lo dice? Entonces, de mi idea central, en mi primera implicación, ya tengo yo el significado de estas dos y empiezo todo mi desarrollo. Implica renunciar a la comodidad para poder seguir a Cristo. Y empiezo yo a profundizar en mi desarrollo. Yo tengo escrito así, yendo en el versículo 57, dice, yendo uno de ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? O sea, Jesús no lo llamó, él mismo le dijo, Señor, él iba caminando junto a él,
pero todavía no lo llamaba. Recordemos que cuando Jesús iba predicando, mucha gente se acercaba. Y uno de ellos le dijo, él iba caminando en el camino y uno de ellos le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Entonces, ahí viene la palabra seguimiento, acolouteo, que es, quiso ser semejante a seguirlo por el camino. Y esta palabra se utiliza 77 veces. Y ahí yo me puedo creer. De toda esta investigación de las palabras, ya voy haciendo mi desarrollo. ¿Sí? Pero Jesús le contesta. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto quiere decir, dice, las zorras y las aves tienen, le estoy leyendo mi bosquejo, Dice, los animales pueden pasar la noche en sus guaridas, están diseñadas a soportar las inclemencias del tiempo y tienen siempre un lugar donde hacerlo. Todo animal tiene donde, y Jesús lo está explicando, ellos sí tienen donde. O sea, me quiere seguir, implica muchísimo. ¿Por qué implica seguirlo a Cristo? Porque les está dando a entender, no más es que Jesús le ha dicho, sí, sígueme, pero le está diciendo, el seguirme es sufrimiento, no tengo dónde dormir, dónde recostar mi cabeza, ¿sí? Todo eso se lo va a explicar en la prédica a la iglesia. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recostar es clino, que es reclinar o inclinar sobre algo que sirve de apoyo. Aquí Jesús le dijo, nunca le negó a seguirlo. Antes de decirle algo, lo que le contesta Jesús sabiamente, le dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos. Toda bestia tiene donde recostar su cabeza, pero yo no. ¿Estás dispuesto? Tú sí, le está dando a entender, no lo dice la palabra, pero nosotros debemos de ver, hay libros de historia. Porque él conoce, a lo mejor Él ya conoce que esta persona, pues tiene su papá, tiene una familia, tiene una casa, y le está diciendo, ¿vas a dejar tus comodidades para seguirme? O sea, con esta explicación de las zorras y de las aves, me está diciendo, ¿estás dispuesto a dejar lo que tienen por seguirme? Y lo entendió muy bien esta persona. No dice el nombre, nada más le dijo uno de ellos. No dice el nombre porque no lo siguió. Si hubiera sido un seguidor de Cristo, el Espíritu Santo hubiera puesto en Lucas poner el nombre de esta persona. no lo siguió. No lo siguió porque le contestó. Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué le contestó? Déjame. Ay, no, pues, o sea, pues, ¿cómo voy a dejar mi camita caliente, verdad? Por andar en el desierto y dormir a donde me agarre la noche. En ese momento rápido, él pensó, no, pues déjame, estaba de buen papá, voy a despedirme. No, pero dice a otro, ¿no? Porque Le dijo como que a este otro. ya no le contestó, al que le dijo, sígueme, más bien al que le dijo, Señor, yo te seguiré. A donde quiera que vayas. Ajá, Y dijo a otro exactamente, Señor, déjame primero que vaya y que entierre a mi padre. Tiene toda la razón. Bueno, yo porque ahorita le estoy dando la clase, pero sí lo tengo ahí apuntado, ahorita ya me acerqué. Algo bien importante, voy a hacer aquí una pausa, que deben de tomar en cuenta los que me oyen allá por Zoom. Un buen predicador debe de ser un buen lector. Ahorita se me pasó esto porque le estoy tratando de darle idea de cómo yo hice mi desarrollo de la primera implicación. Pero es muy cierto. Esta persona a la que le dije, la persona que dice, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, te dijo, pues si vas a dejar tus comodidades, pero Dios sabía las intenciones del corazón de todos los que y por eso se volvió con otro que había muerto su papá. Y le dijo, por ejemplo, tú me dices, sígueme, yo te contesto, pues las aves tienen donde recostar, las zorras tienen donde recostar su cabeza, sus huevos.
pero yo sé que ustedes te respetan. Y yo te lo estoy contestando, pero te voy a poner el ejemplo. Sígueme. Quiero cerrar la ventana. Tengo que ir a enterrar. O sea, tú estás dispuesto, pero la otra persona no. Ahí está la primera implicación. Por eso yo puse que la primera implicación nada más es el versículo 57 y 58. Unos quieren y otros no. Pero toda la iglesia, todo, por eso dice todo creyente. Por eso yo en mi introducción puse que todo creyente debe saber las implicaciones para seguir a Cristo. No es que quieras o no es que no. Si Dios te llama, tu obligación es ir y seguirlo. No poner pretexto, ay, déjame ir, perdón, padre. ¿Se imaginan si Dios de repente vas caminando por la calle y te dice, sígueme, quiero que vayas a Europa de misionera? ¿Qué le vas a decir? No tengo dinero, Señor, ¿cómo me voy? Ese es el problema de Dios, Dios te está llamando. Dios te dice, sígueme, voy a poner una iglesia contigo. Uy, Señor, pues si apenas tengo para de comer a mis hijos, ¿de dónde voy a comprar sillas? ¿De dónde voy a comprar un terreno? ¿O una casa? ¿O un lugar? ¿Un local? Ese es el problema. O sea, sé yo feo, ese es el problema de Dios. ¿Cuál es mi obligación? Seguirlo. Seguirlo. Señor, pues si tú me estás llamando a ser pastor o a irme de misionero en Europa, pues en tus manos me pongo. Solo no puedo, pero te voy a seguir. Y Él dará los medios de poner una iglesia o de viajar a Europa. Esa es la implicación de seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Vieron más o menos cómo yo empecé mi desarrollo? Ya les di mi primera implicación, ahorita que a ustedes se las acabo de explicar. ¿Sí? Ese es mi primer punto. La primera implicación ya está hecha, pero me llevó un trabajo arduo, investigar las palabras y qué significa. Ya no me sé las palabras, ya me abrió un poquito el panorama, pues voy otra vez al texto y veo. No sé si lo había notado, ahorita ya les di, o traté, ojalá, de ver otra visión de lo que aquí dice. Porque como se lo dije el jueves, uno lee la palabra y no toma en cuenta cómo lo dice. Pero cuando lo predicamos, explicamos y lo damos a entender con ejemplos, abre un panorama distinto. Y entonces ojalá en la iglesia, donde yo prediqué, muchos se pararon. Yo no hago invitaciones a pasar al frente para orar, pero cuando me puse a orar en esa iglesia, cuando abro mis ojos, había como 7 personas adelante. Y el pastor me dijo, ora porque ellos quieren seguir a Cristo de corazón. Entonces, impactó, esta prédica impactó en todo el significado, en todas esas implicaciones, que yo nomás ahorita vi una, en mi desarrollo pude ministrar a la iglesia y hubo hermanos que no sabían qué era seguir a Cristo. Muchos pensamos que el ser cristiano es venir a la iglesia cada 8 días y ya cumplimos, venir a los estudios y ya cumplimos. Como cristianos tenemos un llamado. Todos. Tenemos un servicio, tenemos dones, tenemos el don de servicio. Pues si yo sé un ejemplo, sí, pero aquí en la iglesia no lo hay. Si hay plomeros, si hay albañiles, pues ¿quieres servirle? Sí te voy a pagar, pero cóbrame menos porque sirves a la iglesia. No es aprovecharte, tampoco confundamos. Ahorita es un ejemplo, eso no lo dije en mi prédica, pero todos tenemos un llamado, todos tenemos un servicio, y lo único que Dios sí da, y nadie se los puede quitar, es el ministerio. Y son 5 ministerios: apóstol, pastor, maestro, no lo puedo decir. Esos 5 ministerios, no, esos 5 ministerios solamente Dios los da. Y así el pastor se oponga a que se vaya un hermano de pastor a otra iglesia, o de que se vaya de maestro a un seminario, un instituto, si en su iglesia no lo hay, pues Dios le va a decir al pastor,
No te metas, porque es un ministerio que él tiene, que yo se lo doy. Es un llamado a que él sea pastor, es un llamado a que él sea apóstol, es un llamado a que él sea maestro. Y nadie se puede oponer. Cuando Dios te llama a un ministerio, tarde o temprano, puede ser inmediato o puede ser durante años, tú ya vas a estar dando clases, tú ya vas a estar al frente de una iglesia. Los ministerios nadie los tiene, porque son dados por Dios. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Y los dones son para servir a toda la iglesia. ¿Sí? Los dones son para el servicio de la iglesia. ¿Ven la diferencia? El ministerio es un llamado de Dios para servirlo únicamente a Él. El ministerio es para el servicio de Dios únicamente, porque es el más importante. El pastor no le sirve a la iglesia, le sirve a Dios, guía a sus ovejas, pero le sirve a Dios. El maestro enseña a las ovejas, pero le está sirviendo a Dios. Y el don, yo tengo don de sanidad, sirvo a la iglesia por medio del Espíritu Santo, que es el que da los dones. ¿Sí? Si tengo el don de profecía, el don de lengua, pues yo empiezo a orar, hablo y entiendo lo que digo y le doy a la iglesia palabra. En un futuro cambiaremos a un lugar mucho más grande porque va a haber más hermanos. Esa profecía es un servicio a la iglesia por medio del Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? Usted que se llega solito. Los dones. No, los dones no llegan solos, los da el Espíritu Santo. Ya vimos la clase del Espíritu Santo en las clases de entre semana, ¿verdad, hermana? Ya. Vimos por qué se da, por qué somos llenos, por qué. Y todos los dones son dados por el Espíritu Santo a quien Él quiere. No todos tenemos el mismo don, porque el don es un servicio a la iglesia. Por eso somos un solo cuerpo. Usted puede tener el don de sanidad, después el don de profecía, usted puede tener el don de lenguas, pero todos funcionan de la misma manera y por igual somos un cuerpo. ¿Cuántos dones están? 9 dones. ¿Y todos tienen uno? Puede que hay uno. No, hay gente que tiene 2, 3, hasta 4. Pero que todos tienen por lo menos uno. Todos de tener un don, pero a veces no damos clases de dones o no predicamos sobre los dones y no los pedimos. En la clase del Espíritu Santo y de los dones, nosotros los pedimos. Y el Espíritu Santo lo da si a Él le place en su voluntad. Señor, yo quiero predicar, yo quiero tener el don de sanidad, ayúdame. Y Él lo da. Recuerden que Salomón dijo, que Dios le dijo, ¿qué quieres? Sabiduría. Y se la dio. ¿Qué quiere? ¿Le preocupan los enfermos? ¿Usted tiene un llamado por los enfermos? ¿Le preocupa ir a hospitales? Pídale don de sanidad. Para que cuando usted visite, sirva a Dios y vaya a un hospital, su oración por medio del Espíritu, usted no va a sanar. Es un don del Espíritu Santo y yo me pongo a orar y yo nomás intercedo y va a sanar esa persona. Pero nosotros como líderes o como maestros debemos conocer a la iglesia y saber, si le hablan al pastor y le dicen, hermano, hay un endemoniado o hay alguien que parece ser, pues el hermano no va a agarrar y va a agarrar al cristiano nuevo y le va a decir, corre, por él. El pastor sabe, o un líder, sabe qué don tiene cada uno y le dice, por ejemplo, aquí está el hermano Jorge Pérez. Ok, te voy a mandar al hermano Jorge. Él sabe qué hacer. Si hay alguien que tiene el don de sanidad, oye hermano, tengo un familiar enfermo en el hospital. Pues te voy a mandar a la hermana Paz que tiene sanidad. El pastor ya sabe qué don tiene cada miembro de su iglesia y más. Y los ministerios también todos tienen o no todos tienen. Híjole, buena pregunta. El ministerio es para servir a Dios, pero no Dios llama a todos. Todos tenemos una función dentro de la iglesia, pero ya el ministerio muchas veces sale de la iglesia. Un ejemplo, si a la hermana Candy
Tiene un ministerio que Dios le va a dar y nadie se lo puede quitar. Ningún hombre se lo puede quitar. La pueden bloquear, la pueden decir, usted siente, usted no sabe de la iglesia. Pero si ella tiene un llamado y ella tiene un ministerio de evangelizar, evangelizar es el otro. Me falta un Apóstol, pastor, maestro, evangelista. Ella va a salir de la iglesia a evangelizar. Y esa evangelización va a traer nuevos miembros a la iglesia. ¿A quién le está sirviendo? A Dios. Pero ¿para quién es el servicio? Para la iglesia. Si la iglesia tiene 100 y con su evangelización trae otros 100 en un mes, pues es para la gloria de Dios nada más, no es la de ella. Ella tiene ese ministerio de ir y de evangelizar. Si a la hermana Paz le da el ministerio de pastorear, tarde o temprano va a haber alguien que le diga, hermana, yo tengo un local, ¿por qué no se anima para ser pastor? Ella va a decir, caray, y de repente se me empiezan a abrir las puertas y ya tiene una iglesia. ¿El ministerio de la palabra es el pastorado? Sí, es el pastor. Y el ministerio de abrir iglesias lo tenía el hermano Samuel. Ahí se puede decir que es apóstol. ¿Cuántas iglesias abrió? Eso es un apóstol. Pablo era apóstol. ¿Cuántas iglesias abrió? Pedro. Por eso se les dice apóstoles. Entonces, ¿alguna duda allá en Zoom? No, Entonces, todo bien. ya entramos de lleno a ver cómo se hace el desarrollo. ¿Sí se fijaron? Ya empezamos con el desarrollo. ¿Y cómo es más fácil hacer el desarrollo? ¿Alguien me puede contestar con todo lo que vimos hasta ahorita? ¿Cómo se me facilitó a mí ahorita explicarles cómo hacer el primer punto de mi desarrollo? Haciendo nuestro bosquejo, ¿no? O sea, ya todo paso por paso. Investigando. Investigando. ¿Qué es un llamado? ¿Qué es un seguimiento? ¿Y vieron cómo se abrió el panorama al ver el significado de las palabras? Cuando abrimos el panorama, el Espíritu Santo nos llena de palabras y empezamos a decir qué es un llamado, quién sí, quién no, qué significa seguirlo, qué significa que Dios me llama. ¿Sí? Por ejemplo, también otras cosas que Dios da, aparte de los dones y de los ministerios, Dios da talentos. ¿Sí? Un talento es la capacidad de servirle a la iglesia en algo. Ahí es nuestra capacidad. Y ese talento puede ser desde nuestra enseñanza secular. Lo que aprendí de mi carrera, si aprendí a ser contador, pues llevo las finanzas de la iglesia, ¿no? Si aquí tenemos a un ingeniero y es el que ha hecho la iglesia. Cuando es requerido para ampliarla o para hacer una remodelación, le piden a esta persona y él es el que hace la cafetería. Está hecha porque el ingeniero de la iglesia hizo los planos, pum, manos a la obra. Entonces, esos son los talentos. Y también son usados por Dios para su iglesia. ¿Sí? Son indeterminados. Son indeterminados. ¿Sí? Entonces, ¿ya puedo hablar? Ahí en sus apuntes vimos que una vez que ya tengo mi desarrollo, que tengo mi introducción, voy a empezar con el primer punto, que es la implicación, con una idea central. Pero esa idea central, si yo quiero ampliarme, si yo veo que mi bosquejo o mi prédica es muy corta y me falta tiempo, puedo hacer una idea secundaria.
Ya está mi idea central. Mi idea central tuvo investigar las palabras y qué es lo que yo quiero transmitir al inglés. Pero aquí ya viene mi idea secundaria y amplío un poquito más mi desarrollo. La idea central, si se dieron cuenta, es de qué o de quién voy a hablar, de qué habla o de quién habla el texto, de qué, de quién o de qué habla el texto. Esa es mi idea central y ya la vimos. Vimos de qué habla, pues habla de un llamado y habla de un seguimiento. Y mi idea secundaria es, ¿qué voy a decir de esas ideas? ¿Sí? Mi idea central, ¿de qué habla? De un llamado y de un seguimiento. Versículos 57 y 58 de Lucas 9 habla de un llamado y de un seguimiento. Pero mi idea secundaria es, ¿qué voy a decir de esas ideas? Pues fue lo que acabamos de ver. La idea secundaria es lo que acabamos de ver. Es todo el desarrollo que yo hice de las palabras llamado y seguimiento. ¿Qué significa ser llamado? Y los ejemplos que puse, todo lo que estuvimos ahorita hablando, esa es la idea secundaria. Darle el desarrollo a la idea central. Como paréntesis, se faltaba el de profeta. ¿El El de de los profeta? ministerios. Sí, Faltaba el de el de profeta. Me parece perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta ahorita? De mi idea central surge la idea secundaria, que fue todo lo que, no lo escribimos, pero fue todo lo que les dije ahorita. Tú quieres seguirme, pero yo te estoy llamando a ti, no al que quiere seguirme. Eso es lo que habla el 57 y 58. Pero al que yo llamo, no quiso. Esa es la idea secundaria. Todo lo que estuvimos ahorita hablando y explicando con esos ejemplos es mi idea secundaria. ¿Sí queda un poquito más claro, hermanos, allá en Zoom? Entonces, ¿sí? ¿Ya queda? ¿Ya vieron cómo se va haciendo el desarrollo? El desarrollo no tiene tanta, no es tanto como la introducción nos viene mucho de, de teoría, cómo se hace el asunto, qué significa el hacerlo, o sea, fueron casi 2 meses de estar viendo casi pura teoría, pura teoría. Gracias. Pero ya estamos viendo los resultados. ¿Fue pesado? Sí, porque la mayoría fue teoría. Pero ya vemos los resultados. Hoy vimos esos resultados. Hermanos, ¿vieron la importancia de hacer una introducción? ¿Por qué tanta teoría? Con el ejemplo de la prédica que yo les puse, ven cómo se hace un desarrollo y es más fácil, te lo dije, y el desarrollo es un poquito más fácil. Es de más investigación, ya no es tanta teoría, pero es de más investigación. Y muchas veces nos sirve ver libros históricos, no los libros históricos de la Biblia, sino saber la historia. La Biblia es la historia de la humanidad, pero va paralela a toda la historia. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo llegó el evangelismo a México? ¿En qué año? ¿Quién lo trajo? Hay que investigar. Vamos a platicar de todo. Si vamos a predicar de todo eso, hay que hacer una investigación previa. Si vamos a predicar de por qué Dios les mandó el maná, hay que ver primero la Biblia y después investigar cómo era su vida. Pero todo esto lo podemos investigar en... Está en internet. Hace 8 días, hace 15 días, creo que sí les dije, ¿verdad?
Fue todavía antes que les dije. Podemos investigar mucho de Internet, mucho de Google, pero debemos de tener cuidado a qué fuente. ¿Sí? Si no vamos a ver algo de la Iglesia Católica o algo así. Sí, porque hay muchísimas. Si estamos investigando algo de la palabra, a mí me ha pasado. Por eso primero me fijo qué fuente es y quién lo dice. Parece ser que habla un evangelista. Pero cuando me doy cuenta de la fuente o de la biografía, son los testigos de Jehová. Digo, comentarios Son los de mormones. Daniel. Unos comentarios de un motivador, ¿no? Daniel Javid. Ah, Daniel Javid es un humanista. No es motivador, es un humanista. Le habla a la gente. ¿Por qué humanista? Le habla a la gente. Él es, no sé qué carrera tenga, no he investigado de él, pero sí ha leído muchísimo. Y ha leído mucho de la Biblia y le resultó. Le resultó para llenar auditorios, para llenarse de dinero. Y yo lo que he oído de él, sí sabe de la Biblia, pero no lo he escudriñado. Agarra los versículos, pero para llegar a las emociones. Pero no está investigando. Como yo les dije, hay que ver qué significa cada palabra para sacar el verdadero significado de lo que Dios nos está dando en su palabra. Y Daniel Javid, pues nada más agarra la Biblia para llenar de emociones a la gente. Eso no lo dio Mau. Y es lo que dice, que agarra pedacitos de la Biblia, y en lo que él dice, pues dice, ¿no? Un pedacito de verdad, con mucho de él, ¿no? Entonces, no, ahí está Es palabra basado en la Biblia, ¿no? Lo que habla. sí, investigar y además constatarlo en la Biblia. Además, aquí han predicado que no nos creamos todo, porque aquí vienen predicadores invitados. De hecho nos han enseñado eso también, que si está un predicador diciendo algo y que no concuerde con la Biblia, Desecharlo. preguntemos dónde. No quiere decir que los predicadores que vienen son malos, pero hay que investigar también. No nomás venir, sentarnos, oír. Fue lo que hablamos al principio. Mi obligación es investigar y adentrarme. No venir, sentarme y habló bien bonito y sí siento que me habló Dios. Y me voy, no. Si yo estoy, y por eso también a veces en esta iglesia es importante decir el significado de las palabras y sacar el trasfondo de la palabra, no de lo que yo creo, de lo que yo siento. Sí, hermana. Es un comentario acerca de verdad que todo lo que dice aquí la palabra de Dios tiene un trasfondo y hay que saberlo. Así es. Porque yo platicaba con una persona que es testigo de Jehová y me dice que para qué estudia uno griego si ya la palabra ya la tradujeron y tal cual es así. Le digo, no, es que la palabra tiene uno que saber realmente qué es lo que dice. Y eso lo tiene que investigar en griego, y eso lo tiene que hacer. No, es que lo que ya se tradujo es lo de las palabras o la Biblia, o luego la aplica uno a la conveniencia de uno, más no lo que realmente nos quiere decir. Vamos a un ejemplo práctico y rápido en la clase del jueves. De lo que la hermana acaba de decir, tiene toda la verdad y eso ella lo ha aprendido aquí, gracias a Dios. Vamos a Primera de Pedro. Esto, hermanos, es fuera de la clase. Esto es un ejemplo del por qué es importante ver el contexto y ver todo el fondo, porque tiene un fondo. La Biblia tiene muchos misterios que no todos se les da a conocer. Por medio del Espíritu Santo que nos quite esa venda espiritual para poder entender su palabra. Gente que no la puede entender. Por eso los testigos de Jehová preguntan, ¿para qué estudias? Ay,
Ahí está bien claro. Ahí dice que tú eres santo. ¿Somos santos, hermana? No, porque ay, ¿en cuál es? Le pregunto a la hermana porque ya le explicamos eso. Primera de Pedro. Y yo ayer estaba también con esta, que ya nos explicó, pero ¿qué capítulo es, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pero este solito versículo no quiere decir mucho, va agarrado de los demás. Nos llama a ser santos. Aquí parece ser que dice que ya somos santos. Eso es lo que... Según el texto, y vamos a agarrar el ejemplo a los testigos de Jehová. Si ven esto los testigos de Jehová como gente de la iglesia, ellos dicen, yo soy santo, porque ahí lo dice, ser santo como yo soy santo. Ahí lo dice, si Dios es santo, yo soy santo. Pero si vamos a escuchar, si vemos todo desde el 13, porque esto empieza desde el 13, se habla de ser santo, ser santo, ser santo. Pero la importancia, el versículo central, el versículo importante es el 15. Ser santos. Si se va a la traducción original, que está en Logos Calogos o en el Eastword, ser santos, traducido, los traductores no pudieron poner santo vas a ser. La traducción original, el verbo ser, en el Logos Calogos, da el significado de los verbos. Si está en participio, en presente, en futuro, quién es el que hace la acción, si una persona es en voz activa, en voz pasiva, toda esa información nos la da el Logos Calogos. El verbo ser, de ser o estar, está en futuro y es un verbo que la acción la ejerce otra persona hacia mí. No está mal traducida, jamás voy a decir que la palabra está mal traducida, pero el ser santos no quiere decir que yo ya soy santo. Ser en el original es será. En el griego, el verbo ser que está escrito en el 15 es será. Sí, porque no dice son santos. No dice Son son. muchas de las mismas lecturas que dice, César como que los está invitando, diciéndole a que sea como es. Y en el original serán santos. Este serán es un verbo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo llegaremos a la santidad? Cuando estemos en su presencia. Estamos en la transición. ¿Sí? Esa es la importancia del que, ¿por qué preguntan? ¿Para qué estudias? Pues para no agarrar literalmente lo que dice. Porque muchos sí creen que son santos, porque han visto. Pero en una prédica o en una enseñanza como la del jueves, ya vimos todo el que terminado, vimos palabra por palabra al Pedro. Y concluimos con que la cantidad que nos está llamando a Dios, Él nos la va a dar, porque serán santos. El original, en el versículo 15, en el original, dice, y serán santos como yo soy santo. Está hablando de que ya vamos a estar en esa santidad en su presencia. Esto es lo que significa el investigar el origen, como el texto original griego. Desde muchas palabras me bastante.
Por eso cuando están agarrando griego y ven su vocabulario y el significado de una palabra, dicen, ah, con razón. ¿Sí? Entonces, y por eso también es importante, pues ya se lo dije, agarrar dos o tres, no varias, por lo menos dos Biblias con otras lecciones, por ejemplo, la internacional, que debemos tener cuidado, está la Biblia de las Américas, está la Biblia textual, no tiene nada de malo, nada más que si vemos, por eso es la importancia de esto de ser santos en la Biblia católica está bien, está traducida así, serán santos. Así lo dice, búsquense una Biblia católica y ahí dice, serán santos. Pero no es la Biblia dice ser santos, es uno de los misterios. ¿Por qué nos está llamando a santidad? Pues lo explica desde el 13. Dígame, hermana. Yo la tengo, hermano, la pedí prestada. No, está muy bien. Porque dice el 15, porque, sí dijo 15, ¿verdad? 1:15. Porque el contrario, sean santos en todo su comportamiento como es santo el que los ha llamado. ¿Esa qué versión es? Esta es la versión América. ¿Dónde? América. Biblia de las Américas. ¿Ven cómo dice diferente? Lo poquito que alcanzamos a escucharla por el ruido que se oye, es que están construyendo allá arriba y apenas se oye. Pero si ven cómo dice, sed santos como yo soy santo, ella nos leyó un versículo más largo. Sí nos leyó el 15, ¿verdad, hermana? El 15. Sí. El 15 solamente. Como aquel que los llamó es santo. Así que también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Así dice la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas está traduciendo literalmente y ahí dice más específicamente que somos santos. Así como aquel que los llamó el santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Ya ven? ¿Qué podemos entender? Ya cambió el ser por el sean. Se está llamando que seamos, que tratemos, porque no lo somos. Ahí también en esa que nos leyó la hermana, que aquí nos afirmó, no nos está diciendo que somos, que tratemos. En la de las Américas, el verbo sean es trata, hazlo. Mas no nos dice que seamos. O que ya somos santos. Seremos santos cuando Él venga. Así es. Llegaremos a la santidad perfecta, a la estatura de ese varón perfecto, cuando estemos con él. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? Ya vieron la importancia para el desarrollo, ya para dar toda mi prédica, el buscar palabras y para dar un verdadero significado. Digo, luego de investigar, pues a uno le surgen más dudas, ¿no? Porque sí, claro. Igual podemos ir y a lo mejor, digo, falta muchísimo conocimiento, pero a lo mejor puede ser algo como, podría yo decir simple, y los niños, ¿no? O los niños que mueren, si se van al cielo o no se van al cielo, hay personas y muy pensadas, con mucho conocimiento, evangélicos, cristianos, y que tienen una teología que dicen, sí, porque pueden decir el versículo, porque de tal es el reino de los cielos. Hay otros que dicen, pues, que ponen sus posturas, ¿no? Digo, pongo este ejemplo, como decir a lo mejor el de la predestinación, porque uno tiene que investigar y puede escuchar videos, puede leer la palabra. Nos vamos a la línea interlineal, ¿no? A la línea interlineal y que dice, bueno, yo creo que sí, y ya, claro que, y tomé esta posición o esta posición, ¿qué mensaje voy a dar? Porque entre personas teólogos y políticos tienen alguna postura, otros tienen otra postura, ¿cuál es la correcta? ¿Qué mensaje voy a darle a la persona? Y cómo lo voy a entender, ¿no? Porque hay muchos, te digo, hablando, puede ser, para algunos podría ser a lo mejor algo muy sencillo de los niños que mueren
van a estar en la presencia del Señor, ahí hay uno, ¿no? O el caso de la predestinación, ya somos predestinados, hay unos que lo entienden de una manera distinta a otra. O sea, ¿cómo? Ahorita estamos hablando de la prédica, tal vez me estoy aprovechando, pero desde cómo voy a transmitir un mensaje que sea correcto, y primero cómo lo voy a entender, o cómo entenderlo de la manera correcta. Exacto. Sí, es muy cierto. Cada quien puede entender e interpretar de diferente manera. Pero al preparar una prédica, es la importancia de la investigación. Otra de las cosas que ayudan muchísimo son los comentarios bíblicos. Hay teólogos excelentísimos y todos difieren. No le vamos a hacer un comentario porque no hay ningún teólogo que sea lineal a nuestra doctrina o muy perfecto. Pero puedo agarrar 3 teólogos, puedo agarrar a Barclay, a el libro que les dan de teología, es ¿cómo se llama? ¿Qué libro les dieron para teología? Teología. El de Charles. Charles Wright. Pueden hacer comentarios porque aparte de este libro de teología, él hace comentarios. Él tiene comentarios bíblicos, Riley, Barclay, Spurgeon, se pueden hablar, y de esos son comentarios personales. Todos los comentarios nunca lo vean como que es una doctrina, es un comentario personal de cada uno de esos autores. Y de esos comentarios, ustedes ya sacar su conclusión. Pero para sacar una conclusión, sí debe de ser bíblica, con lo que ustedes ya investigan. Por ejemplo, les decía, no va a ser una prédica, una enseñanza de la primera iglesia en México. Tengo que ver por qué llegó y cómo llegó, y si en realidad era un evangelio porque trajo la palabra. La palabra de México llegó arriba del 1910. El año no lo recuerdo bien, pero llegó con un trabajo muy exhaustivo de Estados Unidos, con los avivamientos, con los campamentos que hubo en Estados Unidos desde 1800. ¿Y quién introdujo la Biblia a México? Eso está en la historia de la iglesia, no en la historia de México. En eso no lo dicen. Francisco I. Madero, Pancho Villa, Benito Juárez, no recuerdo, todos ellos fueron, como estudiaron en el norte del país, cerca de Estados Unidos, conocían de la palabra. Dicen que Benito Juárez era masón, pero conoció del Evangelio en todos esos campamentos que había, que fueron, la mayoría de esos campamentos fueron lo que ahora es Texas, que era Nuevo México y parte de nosotros. Por eso, y ellos fueron los que iniciaron con los movimientos, donde que la iglesia no debe tenerla, cualquiera puede estudiar, y ahí se empezó a introducir. La palabra pentecostal no viene de años, fue iniciada en 1906, no es cierto, en 1908, por un movimiento que hubo en Estados Unidos, y se les llamó pentecostal. ¿Y los masones no leen la Biblia? No, ahí sí de los masones, no. Pero ellos no son nada religiosos, no es una religión, es un afecto. La masonería no es una religión. Ya ahora ya todo el mundo sabe de los masones, pero es una secta porque lo hacían a escondidas. Algo que empieza a escondidas se le llama secta. Ya ahorita pues ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero eran secta. Entonces, ¿y cómo empezó este movimiento de pentecostales? Pues por un movimiento bautista de los años 1830. ¿Y cómo llegaron los bautistas a Estados Unidos? Pues porque en Inglaterra se rebeló tal rey contra el papado, hizo su propia religión. ¿Ustedes sabían que los bautistas vienen de los menonitas? Y los menonitas vienen de Inglaterra. Por eso son tan cerrados, por eso son tan así, porque traen la iglesia, traen el evangelio de Europa, y es únicamente entre ellos, no permiten que entre nadie. Y de los menonitas salieron los bautistas, y de los bautistas pues empezó el evangelio a difundirse. Esa es la historia de la iglesia. Y viene desde el siglo XIII. Y así es como se esparce la iglesia en todo el mundo.
No, no se van a poner a estudiar toda la iglesia porque es muchísima. Ya se llama la iglesia reformada. La iglesia reformada a Martín Lutero, Es el movimiento. así es, eso empieza como protestantismo, la reforma, exactamente. Y una vez expliqué que la Santa Inquisición no perseguía brujas. ¿Se acuerdan? Sí, yo no lo explico. En la historia de la Iglesia, la Santa Inquisición fue inventada por los católicos para perseguir a los cristianos, a los verdaderos cristianos, y llamarlos brujos. Por eso todo el mundo tiene idea de que la Santa Inquisición cazaba brujos, ¿no? Fue la persecución de la reforma y el protestantismo. Pero ¿cómo la Iglesia Católica va a perseguir cristianos, va a perseguir evangélicos? ¿Cómo se va a ver la Iglesia Católica? Pues, ¿qué hicieron? Pues hacemos la Santa Inquisición y decimos que estamos persiguiendo brujos. Pero si vemos ciertas cosas, la Santa Inquisición cuando ponía a alguien en la hoguera, le decía: si tú rechazas el nombre de Jesús en este momento, te libramos de la hoguera. ¿Y qué hacía, qué hacía el verdadero cristiano? No lo rechazaba y le prendían fuego. Morían en el nombre de Jesús. Esa era la Santa Inquisición. Pero le pusieron que perseguían brujos para no verse malvados. ¿Cómo se iba a ver la iglesia? ¿Sí, hermanos? Hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí, bueno, ya nos extendimos por... ¿No? Hermanos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. A ver, pasen la clase y sus apuntes. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Fue que a fuerza, fue que inclusive el catolicismo llegaron